Hola hermanos, ¿qué tal? Qué gusto volverles a saludar para poder estudiar un poquito más de la palabra de Dios en estas palabras de aliento, en esta época, en estos tiempos difíciles. Vamos a aprovechar el tiempo y en esta lección, en esta ocasión, vamos a estudiar el tema las promesas de provisión, la promesa de provisión de parte del Señor. Es un tema importante y es un tema que también nos llama la atención porque por lo menos a los varones esto nos preocupa, ¿verdad? Un poquito más que a las mujeres tal vez. Como varones el Señor nos ha delegado esa responsabilidad de proveer para nuestro hogar, para nuestra casa. Y el tema de la provisión es un tema delicado, es un tema importante. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Puedo decir que en medio de esta pandemia, una de las cosas que más ha causado conflicto, temor, preocupación, seguramente ha sido la provisión, el tema económico. Se ve en las noticias que el panorama no es tan alentador en nuestro país. Hablando de la economía en nuestro México, no se ve muy alentador el panorama. Y eso también puede afectarnos a los cristianos, a los creyentes. Pero veamos qué dice la Biblia, porque los creyentes, ¿será que también debemos preocuparnos a la manera que la gente que no conoce al Señor se está preocupando? ¿Será que es correcto o que es el plan de Dios que nosotros también comencemos a tronarnos los dedos, como decimos coloquialmente, que empecemos a preocuparnos, a llenarnos de ansiedad, de angustia, con la pregunta ahí en la mente, en el aire, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a sustentar, ¿no? Cuando la Biblia pues nos habla de este tema. Entonces es muy importante, hermanos, analizar esto. En el mundo se dicen cosas como que cada quien se rasque con sus uñas. ¿Has escuchado ese dicho? Es un dicho que surge del egoísmo, que surge tal vez de un pleito, ¿verdad? Por no ayudar a los demás, que cada quien se ayude a uno mismo, ver solo por los nuestros, por mis necesidades, por mi familia. Hay otro dicho que también dice que el que no tranza no avanza y no encuentra ganancia, ¿no?, en sus negocios. Ese dicho surge también de esa carrera desesperada por generar recursos, alcanzar las metas, avanzar en lo económico y si es necesario romper las reglas, romper las leyes, pasar por encima de algunos, no importa, el que no tranza no avanza. Estos dos dichos populares, como creyentes sabemos que no son correctos y que surgen de un contexto equivocado. Sin embargo, a veces en la práctica pareciera que los estamos viviendo. Debemos tener cuidado si así es. Debemos tener cuidado si por nuestra mente pasa esta idea, la idea de que esto tal vez en algunas ocasiones sea así, tal vez en medio de esta pandemia sí sea así, tal vez en medio de esta situación difícil mundial de salud, puede ser que sea una de las razones para que yo sea egoísta, un poco, como para que yo vea por los míos nada más y para que en esta temporada yo no ayude a nadie. La verdad es que no es así. No hay excusa, no hay razón suficiente o razón válida para que estas cosas las podamos practicar o creer. Veamos lo que dice la Biblia respecto a este tema tan delicado. Siempre ha sido así, el tema del dinero, el tema de los recursos, el tema de la provisión siempre ha sido delicado. Desde Génesis capítulo 2, versículo 15, se nos deja ver cómo es que el Señor le delegó al hombre la labor de trabajar. Dice en Génesis 2, si tienes una Biblia, por favor acompáñame a esta cita. Génesis 2, versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y luego dice el 16: y mandó Jehová Dios al hombre
diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, etc. Pero el versículo 15 nos deja ver cómo es que desde el principio el Señor le delegó una responsabilidad al hombre: guardar, labrar y guardar el huerto. Labrar y guardar ese lugar que Dios le había dado para que disfrutara, en ese lugar que Dios le había provisto para que viviera y del cual iba a surgir el sustento diario para él, más adelante para Eva, su mujer. Pero en resumen, la instrucción es trabajar. Algunos de manera equivocada han dicho que el trabajo es una de las consecuencias del pecado, pero no es así. Cuando vamos a Génesis 2, Génesis 3 en especial, donde se narra la caída del hombre, vemos que una de las consecuencias del pecado referentes al trabajo es que el trabajo generaría cansancio y sudor. Sin embargo, el trabajo en sí siempre ha sido una bendición. Es una de las tareas que el Señor ha delegado al hombre, no es consecuencia del pecado. El trabajo es una bendición, nos da salud mental, salud física y hasta emocional. Nos genera ese sentimiento agradable de que somos útiles cuando trabajamos, sea cual sea el trabajo, por supuesto, pensando en un trabajo correcto, honesto. Siempre el trabajo generará ese sentimiento de que estamos generando, de que estamos siendo útiles. Y el Señor ha decidido que a través del trabajo Él nos provea los recursos necesarios para nuestro sustento. Es el medio que Dios ha definido, pero no es el único. No es exclusivo del trabajo el generar recursos o el sustento. Hay muchas historias en la Biblia donde se ve que por circunstancias diversas el trabajo no era posible seguir desarrollándose, no era posible que algunas personas lo siguieran desarrollando como lo venían haciendo, y aún así el Señor les proveyó. Tal vez uno de los casos más, podemos decir, mejor recordamos es el caso de Elías, cuando en una persecución, en una situación complicada en toda la nación, él se fue a esconder, a recluir a una cueva. Y la Biblia nos narra en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, cómo es que el Señor le proveyó a través de cuervos. Estos cuervos iban a las casas, a los palacios de los reyes, sacaban pan, sacaban trozos de carne y lo llevaban a Elías, y el Señor le alimentó a través de cuervos. Y a través de la historia del cristianismo, esa historia se ha convertido en una frase para animarnos entre nosotros, ¿verdad? Dios no se sujeta, Dios no está supeditado o sujeto a un medio, ¿verdad?, para generar recursos. Él puede sacar recursos, como en el Nuevo Testamento se menciona en otra historia, hasta de un pez, como aquella vez que se les cobró el impuesto a Jesús y a Pedro, su discípulo, y el Señor no tenía dinero en los bolsillos, pero le dijo a Pedro: ve a tal río, pesca un pez, y dentro de ese pez encontrarás un estatero. Paga los impuestos tuyos y los míos con esa moneda, con esa denominación. Dios, la lección ahí creo que es que Dios puede proveernos de donde Él quiera, a través de cuervos, a través de un pez, de manera milagrosa, como lo hizo en 2 ocasiones para alimentar a miles de personas, en una ocasión a 4,000, en otra ocasión a 5,000, contando varones solamente. Así que una ocasión debió ser tal vez 12,000 personas, y en otra ocasión tal vez 15 o 20,000 personas. Dios es el que provee. Esta idea de que el trabajo es el que nos provee, esta idea de que a través del trabajo se generan los recursos, ha generado confusión, aún en los creyentes, haciéndonos creer que es el trabajo y no Dios quien nos sostiene. Esto tal vez es la explicación de por qué algunos de nosotros podemos afanarnos, preocuparnos cuando el trabajo pende de un hilo. Cuando hay amenazas de que perderemos el trabajo, cuando hay amenazas de que nuestro salario se reducirá, cuando hay amenazas de que la empresa va a la quiebra, etc. Tal vez esa es la respuesta o la razón de mucha preocupación cuando estas noticias llegan a nuestros oídos.
¿Por qué? Porque en el fondo tal vez creemos que es el trabajo y no Dios quien nos está sustentando, quien nos está proveyendo. Sin embargo, la Biblia dice algo diferente. Recordemos que el trabajo y lo que podemos hacer para generar recursos siempre serán un instrumento que Dios puede usar o no. Hay ocasiones donde algunas personas están convencidas que sus manos les dan el trabajo y generan recursos. Hay otros casos donde la gente, creyentes, están convencidos que lo que saben, que sus licenciaturas, maestrías, doctorados, su capacitación, su entrenamiento, es lo que genera recursos. Sin embargo, a veces esas personas caen enfermos en cama. A veces esas personas sufren un accidente y son imposibilitados para seguir usando ese conocimiento o esas manos. ¿Y qué creen que pasa? Dios sigue proveyendo. Dios sigue sustentando. Esto significa entonces que es Dios quien provee. Eso lo debemos tener muy claro. Dios es quien nos provee. Y por supuesto puede usar el trabajo, puede usar diferentes medios, pero siempre será Dios quien permite que esos recursos, que esa provisión, que ese sustento llegue a nuestras manos, lo podamos usar y llegue a nuestras familias. Esta idea nos puede llevar a pensar o a decidir entonces, bueno, vamos a relajarnos. Entonces, si es Dios el que provee, vamos a ser negligentes en el trabajo, vamos a ser desobligados, vamos a comenzar a llegar tarde, a hacer un desastre. ¿Por qué? No pasa nada, pues es que Dios es el que provee y Dios es bueno. Bueno, aquí hay dos ideas que debemos aterrizar. Hay dos enseñanzas que la Biblia nos da para que estas cosas entren en equilibrio. Miren, nuestra parte, una de las razones, una de las cosas que deben quedar claras es que nuestra parte será trabajar, simplemente trabajar. En otras palabras, no debo o no es necesario llegar al punto donde me estrese, me angustie, me agobie por el trabajo. Debo recordar que mi parte, delegada por el Señor, como se lo delegó a Adán en Génesis 2, es trabajar, labrar y guardar lo que Dios me ha dado. Cuidar y sustentar y aprovechar los recursos que Dios ha puesto a mi alcance. Esa es mi parte. Sé que la teoría es fácil, ¿no? Es fácil decirla, es fácil decirlo, pero es difícil cuando uno lo quiere poner en práctica. Es difícil controlar el estrés, lo entiendo. Es difícil controlar las emociones, la mente, ¿verdad? Esas ideas que pasan por la mente. Pero necesitamos repasar una y otra vez la teoría para que llegue un punto donde sea fácil aplicarlo a nuestra vida. Es necesario ir a los principios bíblicos una y otra vez para que un día sea fácil aplicarlos a nuestra vida. Esta es la idea, esto que estamos hablando es la idea que encierra el pasaje de Mateo. Dios es proveedor, es nuestro tema, la promesa de provisión. Vamos por favor a Mateo capítulo 6 y ahí será donde tendremos nuestra reflexión. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, al 34, dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, dice, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta es sí. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nuestro idioma, en nuestro contexto, podríamos decir 1 centímetro. ¿Quién podrá? El codo es equivalente a esta medida, tal vez 30, 35 centímetros. Pero la idea es, ¿quién podría agregarle a su estatura 1 centímetro, 1 pulgada? La respuesta es nadie. El afán no nos consigue lo que queremos. El afán solo nos enferma. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan.
No los vemos afanados ni estresados. 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda la gloria, con toda su gloria, dice, se vistió así como uno de ellos. Es decir, que los lirios del campo alcanzaban mayor belleza que el mismísimo Salomón, con todos los recursos a los que tenía acceso. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y luego viene una exhortación fuerte. Hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los que no conocen al Señor se afanan ahí e invierten su vida. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y termina el 33 de una manera tremenda. Un texto tal vez el más famoso de este capítulo. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y esto pone el equilibrio. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Sustento y abrigo, alimento, provisión, dice, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Quisiera que analicemos este pasaje, versículo por versículo, y vayamos aplicándolo. Dice el versículo 25, ¿no es la vida más importante que el alimento? Lo estoy resumiendo. Dice también este versículo, ¿no es el cuerpo más importante que la ropa? La respuesta a ambas preguntas es sí. El Señor pone la base. Estamos viendo en esta época que hay una confusión, ¿verdad?, en qué es más importante, la vida o la economía. Y vemos a los gobiernos que no han hallado ese equilibrio en darle prioridad a la vida y no darle tanta prioridad a la economía, pero tampoco olvidarse de ella, y vemos esos conflictos. Siempre la vida será más valiosa que el dinero. La Biblia lo enseña. ¿No es la vida más importante que el alimento? Sí. ¿No es el cuerpo más importante que la ropa? Sí. Dice el versículo 26, mirad las aves de los cielos. Nos anima a voltear a la naturaleza, a la creación de Dios, y nos ayuda a entender algo. Nos presenta o nos recuerda una realidad sencilla que está en la creación del Señor. Una lección sencilla pero profunda. Es esta: hay otros seres vivos en el mundo que manifiestan necesidades similares a las de los seres humanos. Es decir, presentan la necesidad de abrigo, bebida, alimento, y ellos no hacen como nosotros, sino que se concentran, aquí está la clave, en la tarea que Dios les delegó. Observa a los pajaritos y te darás cuenta que no se afanan, que no se estresan, simplemente se concentran en las tareas o en la tarea que Dios le delegó. Ellos también tienen trabajo, trinan todo el día, hacen su nido, buscan alimento para sus crías, para sus polluelos, y la lección tremenda es esta: y el Señor los alimenta. El Señor nos quiere decir que el estrés, que el afán, la preocupación no es necesaria en esta promesa de provisión. No hace falta. El versículo 27 nos ayuda también para analizar este elemento de estrés, y lo aterriza bien y lo dice de manera tajante. Dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabes cuál es el resumen o la conclusión de este versículo? Es inútil que nos preocupemos. Dentro del tema de la provisión, la promesa de provisión dice que Dios no nos dejará, Dios no nos abandonará, Dios nos va a proveer, Él nos dará el sustento y abrigo si lo buscamos a Él, si nos mantenemos en sus caminos, si amamos a Dios, si nos alejamos del pecado, para que no vengan estas carencias como consecuencia por nuestras decisiones, por nuestra negligencia, para que no vengan como disciplina. Pero si estamos bien delante del Señor, la promesa de provisión ahí está. Y el versículo 27 dice, el afán, el estrés, la preocupación está de más, no sirve de nada. No ayuda para que tu estatura crezca, no ayuda para nada. Y el 28 retoma la enseñanza inicial. Por segunda vez nos anima a comprender este punto.
Ahora, echando mano de otro ejemplo, dice el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Los lirios del campo presentan la misma necesidad que nosotros acerca del vestido. Es decir, los lirios del campo también necesitan ser vestidos. Pero ¿qué crees que hacen? Aquí está la lección sencilla, pero profunda a la vez, en la creación del Señor. Se concentran nuevamente, como los pajaritos, en la tarea que Dios les dio. Ellos se arraigan en la tierra, absorben el agua, se alimentan de los rayos del sol, crecen y Dios los viste. Deberíamos hacer lo mismo nosotros. Los lirios del campo tienen esta misma necesidad, pero el Señor, el Creador, les delegó algo, ellos lo hacen, Dios los viste. Y luego el versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No se compara su belleza a la ropa que usó Salomón. La belleza de los lirios del campo no se compara esa belleza a la ropa que Salomón usó, a pesar de que Salomón seguramente se afanó, invirtió tiempo y recursos para tener ropa. Dicen algunos historiadores que le gustaba vestir de blanco a Salomón, y esa ropa seguramente le costó y gastó tiempo y dinero, y su belleza no alcanzó la belleza de los lirios del campo. El afán no sirve de nada, hermanos. La exhortación del versículo 31 concluye tajantemente diciendo: no os afanéis, pues no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No son las preguntas correctas. La pregunta correcta es: ¿ya estamos haciendo la tarea que Dios nos delegó? ¿Estamos siendo buenos creyentes, buenos cristianos? ¿Estamos desarrollando las labores básicas del cristiano? ¿Estamos haciendo evangelismo, cumpliendo con la gran comisión? ¿Estamos obedeciendo al Señor en alejarnos del pecado, confesando nuestros errores? Esas son las preguntas correctas. Dice el 31 en conclusión, en esta exhortación: no os afanéis. Y en el 33 cierra un consejo, y también cierro yo con este consejo. Es mejor, por lo tanto, invertir tiempo, energías, recursos, preocupación si quieres, y estrés también agrégale. Pero es necesario invertir esto en lo espiritual, no en lo material, porque ya hay una provisión, una promesa de provisión. No es necesario, es inútil. Estamos errando el camino cuando nos estresamos y nos agobiamos por el trabajo, por los recursos, ya que es como ignorar la promesa de Dios. El consejo del 33, del versículo 33 es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesito pedirle al Señor equilibrio para desarrollar mi negocio, mi profesión, mi oficio, sin dejar de lado lo espiritual, dándole prioridad a lo espiritual. Yo te animo, mi hermano, para que te aferres a esta promesa de provisión. Dios nos quiere proveer, pero a la par también quiere que, como las aves de los cielos y los lirios del campo, desarrollemos las tareas que Él nos ha delegado. Las tareas sencillas que le delegó el Señor a los pajarillos y la tarea sencilla que Dios le delegó a los lirios, ellos la están haciendo y nos dan un ejemplo tremendo. Las tareas que Dios nos ha dado es lo único que Dios quiere. Y no quiere que nos afanemos, no quiere que nos agobiemos, quiere que le creamos que Él es quien nos provee. Que Dios te bendiga, y gracias a Dios podemos gozar de la provisión de Dios. Hagámoslo, hermanos, animémonos, Dios nos va a proveer.